Mano a Mano con Alejandro Guillé. Bueno, le cuento que hay de todo en la agenda. Tenemos protestas, presupuestos, censuras que pueden ir, pueden no ir. También hay debate interno. Los propios parlamentarios están siendo centro de noticia en estos días. Así que hemos invitado a uno de ellos cuyo apoyo algunos sectores quieren y lo están sondeando, lo invitan a comer, lo invitan a almorzar. Jovino Novoa, ¿cómo está, senador? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Muchos almuerzos en estos días, mucha cena, me dijeron. No hay tanto. Siempre estamos en contacto nosotros en la UDI. Pero entiendo que los jóvenes que en torno a José Antonio Kast lo han invitado y están tratando de entusiasmarlo para ir a las elecciones del partido, ¿no? No estamos hablando en este momento de elecciones. Las elecciones van a ser en marzo, abril del próximo año. Ya. Estamos sí hablando más bien de proyectos. Y uno de los proyectos que siempre hemos tenido en la UDI es abrirle espacio a los jóvenes. Y la UDI es un partido que tiene gente joven, tiene parlamentarios jóvenes, tiene gente joven en la directiva y hemos estado más bien en esa línea. Ahora, aunque reconozco que los jóvenes que lo han invitado son más bien aquellos que han estado un poquito más críticos al gobierno. Puede ser, sí, puede ser por un aspecto, digamos, de no... nosotros hemos pensado que hay ciertas ideas, prioridades, que este gobierno a lo mejor no ha marcado con la fuerza que nosotros quisiéramos. Entonces, es una crítica conceptual más que una crítica política. O sea, al final siempre la UDI va a estar políticamente, yo diría, apoyando y siendo consecuente con ser un partido de gobierno. Pero también tenemos nuestro perfil de partido que hace planteamientos y que nos interesa muchas veces que, por supuesto, nosotros no podemos decir o manejar el gobierno porque es un gobierno de coalición, porque el presidente de la República tiene su idea, pero a nosotros también nos interesa tener nuestra voz que no es contraria a la del gobierno, sino que quizás los énfasis son distintos. En todo caso, ¿usted en lo personal estaría dispuesto a integrar directivas de nuevo? Yo he planteado que hay que facilitar el camino a los más jóvenes, entonces una forma de facilitar el camino a los más jóvenes es no postulando a cargos directivos. Pero como le dije, Alejandro, nosotros no estamos en este momento en el tema de cómo va a ser la próxima directiva. En primer lugar, creemos que la directiva actual con Juan Antonio Coloma ha sido muy exitosa, tiene que enfrentar todavía un periodo de aquí a marzo, abril del próximo año, que es complicado. Es un año electoral. El próximo año va a ser electoral y esa es la decisión de la actual directiva, es que el año electoral, que va a ser municipal el próximo año y parlamentaria y presidencial el otro, lo enfrente una nueva directiva o una directiva recién elegida. Pero a la actual directiva, que ha sido muy exitosa, que enfrentó periodos electorales con mucho éxito, le toca ahora un momento en que el apoyo al gobierno, la coherencia, es muy importante, porque bueno, todos sabemos que hay dificultades, que hay debate, que hay temas, tema educacional, el tema presupuesto, hay leyes políticas, y todo eso es una tarea de la actual directiva. Nosotros no estamos, por eso, discutiendo internamente sobre el proceso electoral, estamos más bien concentrados en potenciar al gobierno y potenciarnos también nosotros. Ahora, usted hablaba de dificultades. Hoy día salieron los colectiveros en Santiago y la verdad bloquearon las principales avenidas. Según la propia prensa y las estimaciones de la autoridad, más o menos unos 800, 1 millón de santiaguinos se vio afectados. Y en regiones también pasó lo mismo en varias importantes ciudades del país. Y se habla de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. ¿Un poco precipitado o le parece necesario ese golpe de autoridad? Mire, yo recuerdo cuando el presidente Ricardo Lagos enfrentó una movilización de la movilización colectiva, de las micro amarillas, y aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado porque estimó que se estaba perjudicando a cientos de miles de chilenos y se paró el movimiento. Entonces, yo no conozco los antecedentes exactos de lo de hoy día, así que decir sí o decir no sería quizá un poco irresponsable de mi parte. Yo creo que las leyes están para aplicarse. Por lo tanto, no soy de los contrarios a que se apliquen las leyes cuando corresponde. Ahora, yo creo que en este tema de los taxis colectivos hay por lo menos 3 factores que considerar. Uno, que hay un problema real, que es el problema del alto costo de los combustibles en Chile. Donde el 48% es impuesto. Exactamente. Y nosotros hemos planteado en la UDI hace mucho tiempo el considerar por lo menos
una rebaja o un impuesto variable, de manera que cuando aumenta el precio internacional, sube la recaudación por el IVA, el impuesto fijo de los combustibles puede bajar. Yo creo que eso es algo que el gobierno debiera considerar. Pero hasta aquí se ha negado. ¿Lo ve más receptivo después de No, este reventón? no sé, lo que pasa es que el impuesto de los combustibles no solo afecta a los colectiveros, Sí, a todos. afecta a todo el mundo. Ahora, si fuera solo un problema de los colectivos, tiempo atrás se hizo una bonificación especial de manera de aminorar el costo para favorecer no solo a los colectiveros, sino que a la gente que usa los colectivos. Ese es un punto, yo creo que ese es un punto que nosotros tenemos que abordar. El segundo punto, yo creo que es la forma de manifestarse. Y yo creo que la forma de manifestarse, la realidad es que no, en definitiva, se le causa un daño a mucha gente. A mí me tocó ver hoy día gente molesta. Casi una hora molesta porque no llegan al trabajo, porque al final también hay los ciudadanos comunes y corrientes de este país podrán compartir muchas cosas, ¿no es cierto? Podrán compartir la necesidad de una mejor educación, podrán compartir el hecho de que hay productos que suben y que la inflación les afecta al bolsillo. Pero la realidad es que los ciudadanos comunes y corrientes están sufriendo las consecuencias de estas manifestaciones. Ahora llegaron desde el colegio a hacer su trabajo, pero cuando hay manifestaciones violentas, hay daños personales, hay daños materiales, hay muchas personas que no pueden... Aunque también reconozcamos que a veces las reuniones se eternizan y nunca hay solución, la gente se entra a desesperar. En el caso de los colectivos, me decía usted que hay una tercera razón, tiene que ver con eso también, porque hay una cierta lentitud en resolver algunas cosas. Le voy a pasar a un tema más hay un punto ahí que nosotros podríamos considerar de que efectivamente este es un gremio que está prestando un servicio que tiene que ser considerado no dentro del tema global, ¿no es cierto?, del precio de los combustibles, sino que incorporarlo y darle una solución. A lo mejor no es la fórmula óptima, ¿no es cierto?, de transporte público, a lo mejor el óptimo sería un muy buen Transantiago, un muy buen sistema de metro, pero hay que ser realistas. En Chile estamos a mucho tiempo de ese ideal y en regiones, porque nosotros hablamos de Santiago, en Santiago tiene metro, Santiago tiene Transantiago, pero en regiones la gente se mueve en colectivo. Entonces, sobre todo las ciudades medianas y pequeñas. Exactamente, entonces yo creo que ahí hay también la necesidad de incorporarlos a ellos dentro del diseño del transporte público y probablemente buscar una solución más adecuada, pensando en que en el público que usa el colectivo y que muchas veces no tiene otro medio que el colectivo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar en lo que está pasando en el Senado. Censuras van, censuras vienen. Y bueno, el tema de la educación, conflicto que se alarga, llevamos 5 meses, mucho tiempo. Volvemos. Cosa de política chica, bueno, sí. Hay política y incidentes que ocurrieron en Santiago, también en Valparaíso, usted los vio cuando irrumpieron personas en manifestaciones dentro del Congreso. Hubo desalojo en una parte, gran crítica porque se usó o llegaron fuerzas especiales, se estimó que correspondía que lo hiciera, pero la Guardia de Palacio, del Congreso. Y en Santiago pasa al revés, estuvieron muchas horas, 7, 8 horas creo, y no se aplicó la medida de evacuación y de hacerlo salir con la fuerza pública. Entonces se ha producido ahí un debate interno, y además que hay otros entretelones en relación a eso que ha llevado a la censura, a 2 votos de censura, aunque ahora hay algunos que proponen bajarlo. Quiero saber su opinión exactamente de cuán grave fue lo ocurrido en el Senado acá en Santiago. Yo creo que es grave. Pocas veces en la historia democrática del país se había interrumpido el funcionamiento del Senado por una manifestación de fuerza. Nosotros hemos sido testigos muchas veces de incidentes en las tribunas, pero se suspende la sesión, se desaloja y se reanuda la sesión. Entonces, desde ese punto de vista es un hecho grave, pero yo creo que la responsabilidad del presidente del Senado no es solo porque no pudo manejar esa situación, sino porque de alguna forma sus declaraciones la avalaron. Y eso para mí es un hecho que realmente amerita una censura, porque él tiene una obligación, más allá
de su posición política. O sea, el tema no es porque no llamó a la fuerza pública, el tema es porque no condenó la irrupción y el maltrato que hubo a los parlamentarios y a un ministro de Estado. Y porque de alguna forma declaró especialmente que iba contra sus principios. El desalojo, vale decir, a él no le importaba que no funcionara el Congreso, porque si esta gente no se iba nunca, era contra sus principios desalojar. Entonces, eso no está bien. Él no fue elegido presidente del Senado para darse gustos personales, sino que para cumplir una función institucional, que a veces es ingrata, porque a nadie le gusta llamar a la fuerza pública ni nada, pero uno tiene que asumir que tiene un rol que cumplir. Y yo creo que en Chile, la política estará muy desprestigiada y todo lo demás, pero Chile tiene un valor, que es la institucionalidad democrática que en 200 años de vida independiente hemos podido mantener en gran parte, y creo que es un activo nuestro, y ese activo hay que cuidar. A mí me parece desde ese punto de vista que sus declaraciones, la forma como él enfrentó el tema, de alguna forma respaldar una acción violenta, lo hace que sea merecedor de una censura. Ahora, usted sabe que esto, en definitiva, hay que votarlo. Yo considero que la Concertación debiera darle libertad de acción a sus parlamentarios. Hay muchos parlamentarios de la Concertación que protestaron y condenaron enérgicamente la actitud del presidente del Senado. El presidente de la democracia cristiana. Claro, y resulta que ahora toman el acuerdo de respaldarlo. Ahora, hay otro hecho que también a mí me parece complicado, Alejandro. Los manifestantes salieron, pero salieron una vez que parlamentarios les firmaron un compromiso de que iban a presentar una reforma constitucional. Eso es una presión para obtener una resolución de la autoridad. ¿Qué pasa si el día de mañana nos presionan para que votemos sí o no en una ley determinada? Eso sería un acto absolutamente inválido. Entonces, aquí se dice, yo arreglé esto pacíficamente. No es así. Lo arreglaron de una forma en que en democracia no se arregla, porque se comprometieron algunos parlamentarios a presentar una reforma constitucional presionados por un grupo violento. Eso es romper el juego democrático. Puede que hoy día no se le asigne mucha gravedad, pero el día de mañana, acuérdese cuando el famoso ruido de sables, cuando iban... el año 24, exactamente. Entonces, 1924. Exactamente, que los militares no hicieron nada ahí. Se sentaron en la galería. Se sentaron en la galería y hicieron sonar sus sables. Y con eso el Congreso empezó a funcionar. Eso es antidemocrático. Reconozca que aprobaron todas las leyes, aprobaron todas las leyes sociales. Aprobaron todo, claro, pero de repente también los ruidos de sable producen cosas situaciones que no son. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nosotros tenemos que, yo creo que hizo bien la coalición o la alianza en presentar la censura. Aquí hay temas de fondo y habrá que votarlo. Esto se va, de acuerdo al reglamento del Senado, se vota en 2 semanas más. Ahora quiero consultarle sobre, en general, el manejo político de esta situación. El movimiento estudiantil lleva ya 5 meses. Por ahí escuché una declaración suya. Voy a dejar que usted la diga para no a ver si lo saqué de contexto la expresión, porque uno siempre saca la frasecita. Pero la verdad es que a los ojos de cualquiera, más allá de lo justo o no justo del movimiento, que la autoridad durante 5 meses no logre cómo canalizar esto, empieza a dar la sensación de un déficit político. ¿Por qué no se puede, de alguna manera, encauzar? ¿Cómo ve usted el manejo del gobierno frente a las demandas estudiantiles? Bueno, yo fui crítico y efectivamente se tituló con una frase mía de que durante 5 meses el gobierno estaba bailando al son de la música que le ponían los estudiantes. Algo así era. Ahora, yo pensé que en muchos momentos se había presentado algún espacio para solucionar el tema. Ahora, tengo la impresión, yo hice esa crítica, pero yo soy parlamentario de gobierno, entonces yo estoy trabajando para sacar adelante una solución. Y yo creo que el principal déficit que ha sido en explicar bien cuál es el verdadero punto donde tenemos que trabajar.
Acá se ha dicho, y lo ha dicho el gobierno, y es razonable plantearlo, que es imposible solucionar en un presupuesto y en un año un problema que viene de arrastre. Pero yo creo que ha faltado señalar, aunque el ministro Bunner lo hizo yo diría lo hizo brillantemente en la Comisión de Educación, él ha planteado las cosas en un justo punto. En educación superior, Chile le destina el 0,9% del PIB a educación superior, más que lo que se destina en Brasil, más que lo que se destina en México. La OECD destina el 1%, nosotros estamos al borde de la OECD. Segundo. Pero sobre el tema de educación superior, porque Sí. hay una cosa que también a uno del sentido común le falla. Se dice que el 80% del gasto de educación para un estudiante lo pone la familia. Y eso, si analizamos una familia promedio en Chile, lo que gana, y los que son los aranceles universitarios, en realidad uno ve que la familia chilena está en problemas. La mayoría de las familias chilenas estarían en problemas. Ni hablar dos hijos. Sí. Pasan de pagar la educación subvencionada, por decir algo, incluso en con financiamiento compartido, una cantidad de alrededor de 40.000 pesos, incluso menos, y entran a la universidad pagando 400. Bueno, hay algo ahí que falla. Hay algo que falla, pero lo que está fallando no está en la línea de lo que está reclamando la CONFECH y el CRUCH. ¿Y por qué? Porque resulta que de toda esta plata que se destina a la educación superior, el 75% va a las universidades del CRUCH, que tienen solo el 25% de los alumnos. Y en esas universidades no es un financiamiento del 80%. Las becas son mucho más altas y el crédito que se da es un crédito con el 2% de interés que se paga después de que se termine la carrera y se paga con un tope del ingreso mensual. La realidad es que los cálculos son de que ese crédito especial para las universidades tradicionales, en el fondo en más de la mitad es una beca, porque al final no se paga todo el crédito. Entonces, ¿qué es lo que ha costado explicarle a la opinión pública? Que el gobierno entiende que hay un problema, pero el problema no está donde están reclamando más. El problema está en los 280.000 alumnos que van a universidades privadas que tienen condiciones tremendamente difíciles y que son más vulnerables que los otros, y en los 500.000 alumnos que están en la educación técnico profesional. Entonces, eso, si uno lo plantea así, uno entiende que a lo mejor la posición del gobierno, que es darle más becas a ese sector, mejorar las condiciones del crédito para ese sector, a lo mejor eso es lo que hay que hacer. Y probablemente las universidades tradicionales tendrán que esperar un poco obviamente todos quisiéramos que todo fuera gratis, pero sabemos que no es así. Y el otro punto. Le propongo una pequeña pausa, ¿sí?, para no interrumpirlo después, y desarrollamos el segundo punto en esta conversación con el senador Jovino Novoa. Bueno, yo lo interrumpí cuando estábamos conversando desde el tema de la educación, me decía que habían algunos considerando y que uno pendiente. El segundo punto, que yo creo que es el más importante de todo, todos los expertos saben que las principales desigualdades se producen en la educación básica y en la preescolar. Correcto. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Obviamente, los niños de 2, 3, 4, 5 años no marchan. Pero si queremos arreglar este problema, nosotros tenemos que atender a eso. Entonces, yo creo que el gobierno tiene claro todo eso. Y por eso comprometió un fondo de $4.000 millones para 8 años. Pero la realidad es que creo que nos ha faltado a todos, no voy a echar la culpa al gobierno, porque yo también podría decir lo mismo esto todos los días. Nos ha faltado políticamente plantear cuál es nuestra visión y cuál es nuestra solución. Ahora, el problema, yo creo que hay un tercer factor que es importante, que es la responsabilidad en la administración de los recursos. Porque a mí lo que realmente me molesta es que cuando los rectores de las universidades salen a reclamar de que la calidad de la educación es mala, y son ellos los responsables de las universidades, y son ellos los que están recibiendo el 75% de los fondos del Estado los reciben las universidades del CRUCH, yo creo que hay que hacerse ahí un mea culpa. Aun cuando han salido algunos estudios, América Economía publicó una especie de ranking de las universidades chilenas y algunas que salen bastante bien evaluadas. Hay
públicas y privadas. Sí. Y también hay otras que es un desastre. O sea, tenemos una sensación de que es un sistema muy desregulado, donde nadie garantiza un estándar mínimo, entonces permite que convivan universidades que son bastante razonablemente buenas con otras que son malas. Y curiosamente, los aranceles son los mismos. Bueno, ahí hay dos temas. Uno es que efectivamente hay universidades buenas y malas, en las públicas y en las privadas. Correcto. Entonces ahí yo creo que es necesario un mecanismo de mayores exigencias, de acreditación, que sea... y lo segundo, que aquí las universidades públicas piden más plata porque somos universidades públicas. Pero resulta que mientras más suben las becas, más suben los aranceles. Sí. Y los suben a veces más las públicas que las privadas. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que el gobierno tiene los principios correctos en esta materia. A mí me gustaría que existiera una mucho mayor preocupación por la educación técnica profesional, porque son 2 años, porque permite que la gente salga a trabajar inmediatamente. Hay mucho más posibilidad a lo mejor de ser un buen chef de cocina y ganar bien que ser un ingeniero cesante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad desprecia la educación técnica. Sí. Y resulta que... Todos quieren el título universitario claro, por el prestigio. Y eso a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo para cambiarlo. Pero eso se debe también, probablemente, perdón, senador, a que en general no ha habido acreditación de la formación técnico-profesional y por lo tanto no se puede validar y por lo tanto la gente nos mira con cierto escepticismo, aunque a veces hay institutos buenos, pero como no hay algo transparente, realmente eso hace que la gente quiera irse a la universidad porque cree que es lo único serio. Claro, yo creo que hay también en los institutos profesionales buenos y malos. Creo que sí, en general, están un poco concentrados en 2, Sí. que son muy buenos. Pero hay muchos otros que dan carreras que no sirven para nada y son los que de repente salen en la televisión como un escándalo porque gente se siente estafada y han creado una mala imagen. Pero nosotros también debiéramos culturalmente valorizar eso. Por ejemplo, en la administración pública se le da una asignación y exigen 10 semestres, 8 semestres. Sí. Y de repente puede ser que un buen técnico en contabilidad con 4 semestres haga un trabajo administrativo mejor que uno que estudió 8 semestres. Entonces, a mí me llama la atención porque Alemania, que es un país que tiene toda la plata del mundo, hay muchos más alemanes que estudian la educación técnico-profesional que en porcentaje que en Chile. Ahora, la otra cosa es que si uno establece un sistema, llamémoslo piramidal, que una persona puede estudiar 2 años y después entrar a la universidad, estudiar 2 años más, que le convaliden los estudios anteriores y sacar su estudio, llamémoslo profesional, en un lapso de tiempo mayor, combinándolo con el trabajo, todo este tipo de cosas son las que nosotros pensamos que debiéramos enfatizar. El gobierno, yo creo que tiene claro todos estos puntos. Desgraciadamente, y yo lo entiendo, cuando uno tiene 100.000 alumnos en la calle, no puede hablar con la tranquilidad estos temas, pero son los que debiéramos nosotros abordar, pensando no en la solución del próximo año, ni en la solución del problema, llamémoslo, de orden público, sino que en realmente poder darle una solución a la educación para adelante. Le voy a pegar un salto, exclusivamente por razones de tiempo, podríamos haber hecho una transición más elegante, ¿no? Pero el tema del presupuesto. Se ha hablado de necesidad de hacer reformas tributarias en el país, pero hay varias discusiones cruzadas. Hay cierta sensación en general de que al margen de que para qué queremos la plata, que es lo más importante finalmente, es que en Chile tenemos una estructura tributaria injusta, que la pequeña, mediana empresa, que el chileno que vive un sueldo paga mucho y que los de altos ingresos pagan poco en proporción. Y yo sé que usted está estudiando, me parece con don Hernán Vigi, una rebaja de impuestos a lo que sería el pequeño, mediano empresario, por ejemplo. ¿No sería la hora de hacer primero una revisión completa de la estructura tributaria en Chile, de manera de que esa sensación, esa imagen que está instalada en Chile y que recogen organismos internacionales fuese abordada? Yo creo que sí. Ahora, hay que decir que en Chile el gasto público es un 23,5% del producto, sin contar municipalidades, sin contar empresas públicas. Entonces nosotros podemos decir que 1 de cada 3 pesos de la torta la maneja el sector público. Eso ya es un
llamémoslo, un espacio bastante grande, porque el sector privado es el que genera inversión, el que genera trabajo, el que genera crecimiento. Entonces, si nosotros decimos vamos a aumentar impuestos, hay que pensar de que a lo mejor, como la torta es la misma, vamos a achicar al sector privado, vamos a achicar el emprendimiento, vamos a achicar la creación de empleo y eso puede que no sea conveniente. Pero yo estoy pensando más que aumentar, exactamente, es reordenar. Es reordenarlo. Ahora, en el tema de reordenamiento de impuestos, yo creo que realmente nosotros podríamos hacer un esfuerzo bastante grande. Creo que no solo es un tema de tasas, sino que un sistema que es bastante agobiador. Las grandes empresas tienen auditores, tienen abogados, tienen departamentos que pueden manejar la complejidad tributaria. El pequeño y el mediano empresario, cuando le cae una revisión de impuestos, muchos tienen que cerrar el local, porque tienen que ellos impuestos internos, tienen que ellos... Entonces, hay una forma de distribuir la carga tributaria y una manera de relacionarse del gobierno, del Estado con los pequeños y medianos, que yo creo que es importante revisar. ¿Lo van a poner en agenda? Nosotros lo vamos a poner en agenda, pero pedir... ahora, el punto es que cada vez que se habla de reforma tributaria, al final todo esto se reduce en subir impuestos, esa es la realidad. Es mucho más de largo plazo hacer el análisis que usted plantea y que nosotros estamos planteando. Es mucho más de largo plazo, pero creo que es el que también tenemos que hacer. O sea, si mal que mal hay que irse modernizando en todos los aspectos, no solo, digamos, en la tecnología, sino que también en la administración pública. Bueno, senador, le quiero agradecer la gentileza, se hizo tiempo en su agenda, en días turbulentos para el Senado, y ha venido a conversar con nosotros este mano a mano. Muchas gracias. Senador por Santiago, Jovino Novo. Muchas gracias, Alejandro.